Así que nos preparamos, estamos ya casi terminando el libro de Eclesiastés, que es el primer libro que vamos a estudiar en nuestra serie Edificando con Sabiduría. Estaremos hoy en el capítulo 11, versículos 1 al 6, pero antes de tener la lectura, quiero preguntarte, y sé honesto, no me lo digas en alta voz, pero sé honesto, piensa un poco, ¿a cuántos nos gusta tomar riesgos? ¿A cuántos les gusta el cambio? Tomar riesgos. ¿Qué nos hace sentir inseguros a la hora de tomar riesgos? ¿Nos paralizamos? ¿Somos demasiado conservadores? Piensa por un momento cuántas cosas nos hemos perdido por no estar dispuestos a tomar riesgos. ¿Cuántas cosas? Bueno, mis hijos se pierden una cantidad de sabores casi todos los días porque no están dispuestos a cambiar. Ellos tienen como 5 o 6 sabores, huevo frito, arroz, plátano. Pero cuando le dice, prueba esto, no me gusta, pero no lo has probado. No están dispuestos a tomar riesgos. Bueno, a todos nos pasa eso también, ¿no? El miedo, la incertidumbre, el temor a cambiar, como que nos congelan, nos mantienen estacionarios, detenidos. Y al final nos damos cuenta que pasa el tiempo, pasan los años y no avanzamos, estamos como dando vueltas en el mismo lugar. Al final no logramos nada. O sea, estar detenidos. Cuando hacemos ejercicio nos sentimos mejor porque fuimos creados para el movimiento, ¿verdad? Así que estar detenidos no es natural en nosotros, no es el diseño por el cual Dios nos hizo. Así que, por otra parte, ¿dónde está el equilibrio entre ser intrépidos, tomar riesgos, ser arriesgados y ser sabios? O sea, ¿cómo hacer cosas arriesgadas sin dejar a un lado la prudencia? Tampoco es, pues me arriesgo a todo y no tengo en cuenta las consecuencias. ¿Cuál es este equilibrio? ¿Y qué significa entonces vivir por fe, andar por fe, caminar por fe? ¿Cómo podemos tomar riesgo? Pero ojo, porque muchas veces somos muy intrépidos y tomamos muchos riesgos, pero para levantar nuestro propio reino. Pero ¿cómo tomar riesgos con sabiduría en lo personal y como iglesia para avanzar el reino de Cristo? Para, con coraje, sabiduría y determinación, a salir de nuestra zona de confort y que el reino del Mesías en este mundo avance y que muchos otros conozcan del Señor. Así que de estas cosas estaremos hablando esta mañana y espero que ya hayas encontrado Eclesiastés capítulo 11 en tu Biblia y estaremos leyendo, solamente esta mañana estaremos exponiendo los primeros 6 versículos del pasaje. Dice el texto, Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿qué cosa? Lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Oramos. Padre, evidentemente, necesitamos una sabiduría que no está en nosotros mismos, que no es cultural, que no es una ideología, que no es un acervo de la historia humana. Es la sabiduría que viene de lo alto. Padre, en esta mañana queremos escuchar tu voz y queremos que cada fibra de nuestro ser sea revitalizada
afirmada, confirmada en el poder de tu palabra para hacer las cosas que tú desde la eternidad determinaste que cada uno de nosotros hiciera. Padre, nos encomendamos a ti en esta mañana. En tu mano estamos. En el nombre de Cristo. Amén. Así que, como decía, estamos terminando ya este libro de Eclesiastés. Espero que haya sido para ti un libro de mucho provecho, que hayamos podido juntos o estemos juntos entendiendo el mensaje de este libro. La vida debajo del sol es la vida del hombre fuera del jardín, la vida del hombre caído. Solamente Cristo puede transformar, convertir la vanidad de vanidades de un mundo que espera ser feliz, pero en el fondo nunca podrá encontrar satisfacción, porque Dios ha decretado que solamente a través de la relación con Él, no con los ídolos, sino con Él, podemos encontrar satisfacción. Así que solamente Cristo puede cambiar la vanidad de vanidades de este mundo por la eternidad de eternidades para la cual fuimos creados y experimentar el verdadero gozo de la vida. Así que será el primer libro de nuestra serie Edificando con Sabiduría. Ya estemos orando por el libro de Job, el libro de Proverbios que vendrá después, Proverbios selectos, y después la carta de Santiago. Así que en el libro de Eclesiastés, toda esta última sección del libro ha estado tratando con el problema de lo difícil que es ser sabios, lo difícil que es entender a veces la providencia de Dios, y es difícil para nosotros entender su control sobre todas las cosas. Ciertamente, según Salomón, necesitamos sabiduría continuamente porque suceden cosas que no habíamos previsto. ¿A cuántos les ha pasado? ¿A cuántas les ha pasado que lavan la ropa y de pronto llueve y se moja todo y se estorba, o se va la corriente, o ese día no entró el agua y no pueden hacerlo? Ciertamente suceden cosas que no habíamos previsto, donde a veces nos parece incluso que todo está cabeza abajo, que todo está sin control. Y a veces podemos incluso hasta preguntarnos: Señor, ¿ciertamente tú estás controlando todo? Parece que no. Es un mundo donde pasan cosas malas, injustas. Seamos honestos, es un mundo raro. Y es lo que Salomón observa. La carrera no siempre la ganan los más ligeros, dice Salomón. La necedad se sienta en grandes alturas y los más aptos están a pie. La batalla no siempre la gana el más fuerte. Hay una serie de factores, dice Salomón, de los cuales no tenemos ningún control, y todo eso está incidiendo constantemente en lo que hacemos. ¿Cómo ser sabios en un mundo así? ¿Cómo ser sabios en un mundo de necios, donde lo que prevalece y el fundamento que prevalece, sobre el cual se erigen los estándares de éxito de este mundo, es la vanidad, la necedad, el egoísmo, la codicia, todas estas cosas? Así que el pasaje de hoy tiene mucho que hablarnos al respecto. Nos habla mucho de lo que significa realmente vivir por fe. ¿Qué clase de decisiones, de acciones caracterizan a una persona que vive realmente por la fe? Una persona que en verdad le cree a Dios. Y notemos una frase que se repite, hermanos, en el pasaje. No quiero dejar de verlo antes de empezar a exponerlo. En el versículo 2 se dice del pasaje: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá. En el versículo 5 dice: como tú no sabes. Y un poquito más adelante en el versículo 5 dice: así ignoras la obra de Dios. Y en el versículo 6 dice: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo mejor. Entonces se repite esta nota en todo el pasaje. ¿Cuál es? Porque no sabes. Realmente no sabemos, ignoramos, no sabemos cuál será el resultado final de nuestro esfuerzo, no sabemos qué será mañana, no sabemos cuándo será el último latido de nuestro corazón aquí en la tierra. Ay, pastor, no diga eso, me da miedo.
Pero en vez de paralizarnos ante la incertidumbre de la vida, Salomón nos lanza este pasaje para desafiarnos y decirnos que debemos actuar a pesar de eso. Versículo 1. Dice Salomón, echa tu pan ¿sobre qué? Sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿qué cosa? Lo hallarás. Así que, hermanos, en este versículo Salomón nos lanza una acción. No sigas pensando, ¿cuándo voy a dar el primer paso? Lánzate. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un trampolín de una piscina? Yo recuerdo de joven que había un lugar que ibas a bañarte y había una caseta, una casa vieja, donde en algún momento atracaban las lanchas. Lo que quedaba de eso era la casa de mampostería, el esqueleto, y los muchachos se subían arriba y era una experiencia tremenda subirse en el techo de aquella casa y lanzarse. Si alguno ha ido a esta zona entre La Habana y Mayabé, que ahora los campismos que están por allá, Puerto Escondido, El Abra, La Laguna, etcétera. Recuerda la Cueva de los Pájaros. Recuerdo también ahora la Cueva de los Pájaros. Era un lugar inmenso, lindísimo, que te tirabas, caías como, no sé cuántos segundos en el aire y era una experiencia tremenda. No todos la experimentaban. Y siempre nos decían, cuando te pares en el borde, no lo pienses, porque si lo piensas un segundo no te vas a tirar. Simplemente párate y lánzate. Bueno, algunos se daban unos barrigazos tremendos por no pensar mucho, ¿no? Así que Salomón está diciendo, ¿sabes qué? Y la traducción literal es, envía tu grano por el mar y a su tiempo recibirás ganancias. En los días de Salomón, muchos comerciantes enviaban sus mercancías por el mar, no había aviones ni nada por el estilo. De hecho, muchos sacaban sus mercancías sin saber si las iban a poder vender o no, porque no había comercio de internet donde alguien te dice, sí, tráemela, te la voy a recibir, ya está pagado, te la paga por tarjeta transferencia. No, sacaban los barcos y veían qué pasaba. ¿Saben cuánto se demoraba un barco en terminar ese periplo, ese recorrido para vender todo ese grano? Hasta 3 años. Sin tú saber qué había pasado, porque no había teléfono, no había nada. Tú enviabas tu grano y a los 1, 2 o hasta 3 años te enterabas qué había pasado, si se habían vendido, si se habían robado los piratas, todo lo que puede haber pasado. Un ciclón lo partió al medio. Y Salomón está diciendo, si tú estás pensando en todos los riesgos al invertir y enviar tu grano, nunca vas a tener nada. Mira, sí, puede pasar un ciclón, pueden haber tormentas, pueden haber piratas, puede pasar muchas cosas, pero es mejor tomar riesgo y enviarlo a no hacer nada, porque el que nunca hace nada, nunca tendrá nada. Así el grito de Salomón es, atrévete a actuar, lánzate. Las inversiones pueden ser riesgosas. Pero en un mundo caído, en un futuro incierto, es mejor lanzarte que quedarte paralizado. Ese es el punto del pasaje. También echar el pan sobre las aguas puede interpretarse como un llamado a la generosidad. Y el versículo 2 habla un poquito más de eso. Cuando somos generosos, cuando no atesoramos nuestro dinero hasta que se pudra ahí debajo del colchón, todavía hay gente que se encuentra botijas de dinero, de gente que guardó el dinero hace 60 años. Pero aunque parezca dinero perdido, el que inviertes en ayudar a otros, siendo generoso, Dios sabrá cómo recompensártelo. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días vas a hallar ganancia en eso. Dice Proverbios 19:17, por ejemplo, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Dice entonces el versículo 2,
sé generoso, ¿verdad? Reparte perfectamente, reparte a 7 y aún más. A veces decimos, bueno, voy a repartir o voy a dar hasta aquí, con una raya. Pero Salomón dice, no seas rígido en esto, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué será mañana. ¿Por qué no sabes el mal que vendrá sobre la tierra? No sabes qué será mañana. Hermanos, seamos honestos, a veces pensamos y decimos, bueno, no sé si me pasa a mí nada más, pero a veces nos vienen estas ideas a la mente. Si yo me ganara el premio tal, yo me acuerdo, en algún momento, yo les contaba a ustedes que yo en los años 90 soñaba que me encontraba dinero. ¿Les ha pasado eso a ustedes? O soñaba, o andábamos en la calle mirando a ver si nos encontrábamos dinero. Oye, si alguien habrá dejado una maletica escondida en un parque, se habrá caído algo, sin carnet de identidad, para no saber ni quién es. Entonces, a veces tenemos esta ilusión, si yo me ganara el premio tal, entonces en ese día haré esto y donaré a la iglesia y haré lo otro. Salomón dice, no es así. Mira, sé generoso muchas veces y no esperes a tener más para ser generoso. Sé generoso con lo que tienes ahora. Porque lo que tienes ahora de la mano de Dios lo has recibido. Entonces, no trates de acaparar todo para ti. No trates de creer que el futuro está en tus manos. Recuerda, solo te mantendrá detenido e insatisfecho una actitud así. Mis hermanos, no fuimos creados para ser un almacén de talentos y dones, para acumular todo eso, echándole llave y candado, echándose a perder. Qué triste, ¿no? Mucha gente tiene cosas echándose a perder, físicas y espirituales, sino que más bien fuimos creados para ser un instrumento, un tubo, una tubería, donde fluye el producto de la imagen de Dios, sus bendiciones. ¿Recuerdan aquella vez en el desierto que Dios envió maná del cielo? ¿Y qué les dijo? Tomen, coman, repártansela. ¿Y mañana qué pasará? Volverá a caer. Pero algunos pillos de algún barrio de Cuba, en Ciernes, que estábamos los cubanos allá en el seno de ese pueblo. ¿Qué hicieron? Pero aquí el texto dice, no sabemos qué será mañana. ¿Qué haces guardando de esa forma? Como si Dios no fuera a proveer mañana. Hermano, todo lo que estamos aquí y cada día y cada año que hemos vivido, hemos visto cómo de forma milagrosa, inexplicable, ha llegado maná del cielo para sostener y sustentar a su pueblo. El Señor lo ha hecho, ¿sí o no? El Señor lo ha hecho. ¿Por qué desconfías de que mañana lo va a hacer igual? Así que fuimos creados para que la imagen, la bendición de Dios fluya, para que las implicaciones de su imagen en nosotros fluya hacia otros que están a nuestro lado, para que funcione el mundo que Dios creó como Él lo hizo. Fuimos creados para ser de bendición a otros. Deja de vivir para ti. Deja de vivir pensando tanto en ti. Algunos falsos maestros andan por ahí y dicen, si no te amas lo suficiente a ti mismo, no puedes amar a otros. Lo que dice la palabra es que debemos vivir amando cada día más al Señor y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque en la condición caída ya nos amamos demasiado a nosotros mismos. Necesitamos amar bien, poner en orden nuestros afectos. Y lo que la Biblia demanda es que amemos al Señor. Y si amamos al Señor, amamos a los que están al lado nuestro. Nadie puede decir que ama al Señor, dice el apóstol Juan, y aborrece a su prójimo. Así que dice, reparte, porque no sabes qué va a pasar mañana. Hermano, recuerde, hacer el bien siempre tendrá recompensa. No siempre será una recompensa física. No estemos pensando como una inversión, pongo 5 para recoger 10. Ese no es el tema del pasaje.
El tema del pasaje es el corazón. Y al corazón, como dice en el Nuevo Testamento, corazón alegre, dadivoso, es el que el Señor se agrada de él. El bien siempre tiene su recompensa. Dios bendice al dador alegre. Dice Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, dice el apóstol. Estamos llamados a caminar por fe y no por vista. Dejemos de confiar tanto en nosotros mismos y en lo que tenemos en nuestras fuerzas. Dice entonces el verso 3, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Simplemente, si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que van a pasar. ¿Cuántos han seguido la tormenta esta que viene, que anda por el Caribe dando vuelta? ¿Cómo se llama? Erin, ¿no? Hermano, yo estaba observando el cono de trayectoria y hace un arco justamente antes de cruzar todo el Caribe y traspasar todas esas islas. Los especialistas más avesados incluso mandan aviones. Ahí veíamos un video en la casa de un avión que estaba en el ojo del huracán. Increíble, ¿no? Ellos pueden hacer pronósticos, pero en realidad no sabemos, nadie sabe por qué se formó, cuándo se va a formar. Tenemos pistas por dónde va a coger. Entonces en el versículo 4 dice Salomón, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. En aquel tiempo, el mejor tiempo para sembrar era cuando no había mucho viento. Si había mucho viento, la semilla se podía perder. También si había mucha lluvia en abundancia, era peligrosa. Los que saben de si siembra en el campo, observan el viento, observan todas estas cosas. Pero lo que Salomón está diciendo, mira, hay cosas que no podemos controlar. Eso es como cuando tú vas a sacar vacaciones y dices, ¿cuál sería el tiempo perfecto donde no va a pasar un ciclón, donde no va? Entonces nunca sacamos nada, porque nunca llega el tiempo perfecto. Lo que está diciendo acá es, no podemos aguardar para que llegue el tiempo perfecto para hacer lo que tenemos que hacer, porque es muy probable que ese tiempo perfecto nunca llegue. No sabemos nada acerca del futuro. No sabemos qué va a pasar mañana. Ni siquiera sabemos qué va a pasar esta tarde, cuando salgamos de aquí del servicio. Tenemos planificado algunas cosas, pero no sabemos. Nuestra vida puede girar y cambiar en un segundo, o terminar en un segundo. No sabemos nada. Y este es el límite donde debemos humillarnos y entender que no somos Dios, que no controlamos las cosas, que no somos los amos, los capitanes del barco de nuestra vida. No somos dioses. Y el gran problema de los seres humanos creados a imagen de Dios es la necedad de pretender ser dioses y no confiar en el único y verdadero Dios de toda la existencia. Así que mi exhortación en esta mañana, mi hermano, es: deja de insistir en controlar tu vida de esa manera, como si tú fueras el Dios de tu vida. El salmista dice: oh Jehová, en ti confío, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Los tiempos no están en nuestras manos, no podemos controlar con un botón, con un pensamiento, con una planificación, con una agenda, con un lápiz. No podemos controlar todas las cosas. Sencillamente podemos confiar en aquel que controla cada átomo, cada molécula, cada cabello de nuestra cabeza,
que todas las cosas de este mundo, aunque parezcan boca abajo, están bajo control. Hermanos, por otra parte, no podemos dejarnos paralizar por la incertidumbre, por el miedo. Escucha esto: el que nada intenta, nada logra. Dios es soberano, ignoramos el futuro, todo está en sus manos, pero Él nos ha dicho que debemos entonces vivir por fe y sembrar la semilla. Y si Él lo ha dicho, debemos hacerlo. Porque esto se aplica a muchas cosas, mis hermanos. Por ejemplo, podemos pensar ahora, ¿para qué estudiar ahora en Cuba si no hay futuro? ¿Para qué? Y me quedo sin hacer nada hasta que haya condiciones donde haya un futuro para mí. ¿Para qué predicar el evangelio a mi vecino o a esa persona cerca de mí si al final no me escucha? ¿O para qué voy sentado en un ómnibus, o estoy en una parada, o estoy en la fila o en la cola de la panadería? ¿Para qué hablarle si no va a creer? ¿Qué tú sabes? Tú no sabes. ¿Para qué hacer una residencia pastoral en nuestra iglesia si al final invertimos recursos y todos quieren irse de Cuba? Algunos no se van a ir. ¿Para qué seguir predicando cada domingo en el púlpito si al final nadie escucha en verdad? Algunos van a escuchar, porque Dios ha decretado que algunos van a escuchar. Y así nos quedamos con las semillas del tiempo y las fuerzas, la energía que el Señor nos ha dado en nuestras manos sin hacer absolutamente nada, detenidos. El que nada intenta, nada consigue. ¿Sabes qué? Porque tú y yo en verdad no sabemos, pero Dios sabe. Dios sabe. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tu esfuerzo. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tu oración. Tú no sabes lo que Dios va a hacer cuando le hablas el evangelio a una persona que posiblemente en ese momento está necesitando que alguien le diga exactamente lo que tú crees que él no necesita oír, pero precisamente eso mismo es lo que esa persona espera que alguien le diga, y ese que se lo va a decir eres tú. Y Dios te va a usar a ti para decírselo. Por eso el texto nos está diciendo, aunque hay riesgos, eso no te puede paralizar. Dedícate a hacer las cosas que Él te ha mandado hacer y ten una vida productiva y útil para el reino de Dios. Dice el versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento. ¿Te acuerdas de Jesús y Nicodemo? Aquella conversación. ¿Qué le dice el Señor? Así como el viento sopla, ¿de dónde? De donde quiere y como quiere. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otras traducciones aquí es, porque tú no sabes cuál es el camino del soplo. Y tiene en relación con lo que dice después, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Mira, nadie sabe a ciencia cierta ¿Cómo se forma un nuevo ser humano? No sabemos biológicamente cómo es. Podemos observar algunas cosas en la célula. Pero ¿cómo eso llega a ser? ¿Cómo se pasa de la no vida a la vida? Es un misterio. Una nueva persona. ¿Cómo Dios sopla vida, aliento en ese ser humano único? Esa alma que se va formando ahora físicamente se concreta en la materia, en el vientre del ser humano. Eso es un misterio. Sus rasgos, va creciendo, después nace. Cuando lo miramos, ¿cómo se parece al abuelo? Eso es un misterio. ¿A quién se parecerá? ¿Será hombre o mujer? Un misterio. ¿Se dan cuenta? Y solamente podemos asombrarnos de cómo Dios hace todo eso. No sabemos, pero sabemos que Dios hace todas las cosas. Nada escapa a su control soberano.
Hermanos, y somos tan osados que a veces hay algunos hermanos que creen que pueden entender todos los misterios de la doctrina de Dios. ¿Cuándo cree el hombre? ¿Cómo llega a creer? ¿Cómo es el nuevo nacimiento? Si ni siquiera sabemos cómo es el nacimiento físico y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, ¿qué vamos a saber nosotros de cómo es el nacimiento espiritual? Aquel ciego de nacimiento, Jesús le pone la mano, lo sana, y aquellos hombres decían, ¿cómo es? Explícanos teológicamente cómo es que tú no veías y ahora ves. Y dice el hombre, ¿qué sé yo? Eso no lo sabe nadie. Yo solo sé que antes yo no veía nada y ahora puedo verlos a todos ustedes. ¡Wow! Un milagro. ¿Quién lo hizo? El Señor. Lo hizo el Señor. Es un misterio. Así que estudiantes del seminario, hermanos todos, aprendamos a vivir con el misterio. No lo sabemos todo, pero podemos confiar en aquel que tiene todo bajo su control. Así le dijo el Señor a Nicodemo. Tenemos que aprender a vivir así. No podemos pretender saberlo todo, entenderlo todo. Necesitamos actuar a pesar de los riesgos. Y debemos poner toda diligencia cuando actuemos en todo lo que hacemos, porque nada de lo que hacemos es por gusto, mis hermanos, si lo hacemos para la gloria del Señor. ¿Sabes por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo ahora? ¿Sabes por qué te está pasando lo que te está pasando ahora? ¿Sabes por qué las circunstancias en las que estás ahora? Porque estás vivo. Wow. A los muertos no les pasa nada. Porque estás vivo. Porque si Dios que creó este universo y creó la vida dentro de este universo, te hizo a ti, sopló aliento de vida en ti, y lo que te está pasando, por malo o bueno que sea, te está pasando es porque tú eres un milagro, un misterio, porque algo superior a todo te ha dado el mayor de todos los bienes, la vida misma. Así que deja de evaluar lo que tienes y lo que te pasa en los términos que este mundo lo evalúa, sino que comienza a evaluarlo no desde la perspectiva de un muerto, sino de alguien que fue creado por Dios y que tú estás vivo y que todo lo que te está pasando en este momento está colaborando para que un día tú conozcas a ese Señor que te creó y te hizo, y a Él y para Él y con Él vivas tu vida de una vez y para siempre. Porque nada más te puede satisfacer, nada más. Deja de evaluar tu éxito, tu felicidad, tu gozo, tu placer, tu realización personal en los términos de las cosas buenas y malas que te pasan. Deja de evaluarlo así. Empieza a evaluar tu vida desde el fundamento de la palabra de Dios. Tú fuiste creado para adorar y conocer al único Dios verdadero. Si tú te estás relacionando con Él y conociéndolo a Él, entonces tu vida, aunque todo vaya mal, va de bien en mejor. Entiéndelo. Ignoramos lo que Dios está haciendo. No somos Dios. ¿Sabes qué? Esa zona de confort en la que vivimos a veces, que es una vida, me gusta vivir una vida libre de riesgos, esa zona de confort es simplemente un espejismo del pecado. Un espejismo. No existe eso. No, el día que yo esté en otro lugar, el día que yo... Eso es un espejismo. No existe eso. Yo seré feliz el día que me case o el día que tenga dinero, que tenga mi casa. Espejismos. Espejismos. No conocemos el futuro. Necesitamos entender cómo Dios ha determinado y por qué ha determinado que vivamos como estamos viviendo hoy. Lo que significa realmente vivir por fe y no por vista es que hoy, ahora, en este lugar, en esta situación, en esta circunstancia, en este segundo, en este espacio, en este lugar donde Dios me ha puesto, Él me creó para su gloria y yo debo entonces aprender el misterio del secreto del contentamiento y tener gozo en Cristo ahora en este lugar, porque todo lo demás que está en mi mente que me debe pasar es espejismo. Hermano,
Dios te puso en Cuba. Dios te hizo hombre y mujer. Y Dios permitió y determinó que tú nacieras en el año que naciste y que vivieras en este día, estés sentado en este lugar. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué seguimos luchando contra Dios para intentar cambiar nuestra realidad a la fuerza, sin esperar su consejo y su consuelo para andar como es digno ahora en este lugar y ser diligentes en todo? No somos Dios. No sabemos cuándo nuestro corazón se parará, definitivamente. Pero lo que muchas veces nos pasa es que estamos dispuestos, escucha bien, estamos dispuestos porque nuestro corazón funciona mal. Estamos dispuestos a correr riesgos para el avance, una vez más, de nuestro propio reino, de nuestra propia felicidad, de nuestra propia realización. Pero no estamos dispuestos a correr riesgos para que el reino de Dios crezca. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, segunda a Timoteo, el apóstol Pablo dice: y recordemos la situación que está pasando Timoteo. Y le dice ahora en el capítulo 2, acuérdate de Jesucristo. Dice en el capítulo 2, verso 8, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Versículo 9, en el cual sufro ¿qué? Penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Timoteo, pero la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, sufriendo penalidades, pero Cristo está vivo. Él ha resucitado. La palabra de Dios nadie la puede aprisionar. Por tanto, versículo 10 dice: corro riesgos. Dice: todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. En el capítulo 4, verso 16, dice Pablo: Timoteo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermanos, este hombre estaba dispuesto a tomar riesgos. Si él hubiese negado su fe, si él hubiese buscado un vericueto judicial, si él hubiese buscado aplacar o debilitar su integridad para salvar su pellejo, él lo hubiese hecho. Era un ciudadano romano, pero él estaba dispuesto ¿a qué? A tomar riesgos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que llenaba el corazón de este hombre? ¿Qué es lo que llenaba su agenda? Que los gentiles oyesen la predicación del evangelio. Y él estaba dispuesto a perder su propia vida para que esto ocurriera. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a tomar riesgos? El Señor Jesucristo dice: el que quiera salvar su propia vida, el que quiera ganar todo el mundo, ¿qué perderá? Su alma. Lo perderá todo. El que solamente tome riesgos para hacer que su reino personal sea cada vez más grande, está construyendo su casa sobre la arena. Pero los que edifican sobre la roca eterna de los siglos, cuando vengan los vientos, cuando venga el día malo, su casa no se caerá, no se acabará su historia, porque fue edificado sobre la roca. No siempre Pablo aprendió esto. En una ocasión oró al Señor y le dijo: quítame la ceguera. Quítame el aguijón en la carne. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, quisiera vivir sabiendo qué pasará mañana? ¿Cuántos de ustedes hicieran mejores negocios si supieran cuánto va a estar el dólar dentro de un año? Si todos nosotros hubiésemos sabido que el dólar iba a estar a 400 pesos cubanos hace 5 años, todos fuéramos millonarios. Aunque no cuesta nada, 1 millón no es nada. Y Pablo dice: Señor, quítame el aguijón. No sabemos qué es el aguijón.
pero evidentemente es algo que está sobre Pablo. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetea, los residuos de contaminación del pecado en su carne. Si me quitas el aguijón, ¿qué 3 viajes misioneros? ¿Qué de esas cartas que he escrito? No sabes lo que haría, Señor. Quítamelo. Déjame ver un poquito más del futuro. Déjame ver más. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Hermanos, Dios ha determinado que vivamos de esta manera sin saber lo que va a pasar mañana, porque toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el honor le pertenecen a Él y no a nosotros. Pablo quería una cosa, pero Dios le da otra. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? No la vamos a leer ahora. En Mateo 25. Antes de emprender un largo viaje, dice la parábola, un hombre encomienda diferentes cantidades de dinero a trabajar a sus jornaleros. Pero los 2 primeros, eran 3, ponen el dinero a invertir y hacen más dinero. El tercero, ¿qué hace? Entierra el dinero. Al final de la parábola, los 3 son entrevistados y entregan lo que tienen al maestro, al Señor. Los primeros 2 son recompensados, pero cuando llega el tercero, hay un giro en la historia. Dice el versículo 24 de Mateo 25, llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, dice el Señor, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, dice el verso 30, echadle en las tinieblas de afuera, allá será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. ¿Qué hizo el siervo infiel? ¿Por qué fue perezoso y malvado? Escondió el dinero en la tierra. ¿Por qué esto estaba mal? Hermano, porque él descuidó su responsabilidad. Él no consideró digno al Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se le quitó todo y fue arrojado al infierno. Los siervos fieles confiaban en que su Señor regresaría como Él había dicho. Y por tanto arriesgaron absolutamente todo por su promesa de que Él regresaría. Ellos no retuvieron nada para ellos mismos, pero el siervo infiel decidió apostar a lo seguro. Pensaba o que el maestro no regresaría nada, o que si regresaría, la fidelidad de sus siervos no sería recompensada. Así que el Señor no estaba hablando en serio cuando habló de recompensas. Por tanto, este hombre evadió su responsabilidad, redujo los riesgos al enterrar el talento e hizo otras cosas con su tiempo. Hermanos, los siervos fieles confiaron en la palabra del Señor y confiaron en su bondad. ¿Tú crees verdaderamente que el Señor Jesucristo regresará a este mundo? Y Él te ha dado talentos preciosos, dones preciosos. ¿Qué estás haciendo con eso? Porque el Señor va a recompensar tu fidelidad. Porque el Señor es bondadoso. Porque el Señor va a recompensar a aquellos que creen en Él. Porque Él sí es fiel. Él va a regresar. Y Él va a ser bondadoso con aquellos que no evadieron su responsabilidad, ni vivieron para su propia gloria, sino para su gloria. El siervo infiel no tenía fe ni en su Señor, ni en su bondad. Hermanos, estamos llamados a invertir nuestras vidas. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, se nos dice, acuérdense de vuestros pastores,
Pensamos en Pablo hace un momento y ahora el autor de Hebreos dice, los que les hablaron la palabra, consideren su conducta e imiten su fe. No es imitar cualquier cosa, es imitar su fe, su confianza en el Señor, lo que los acompañó hasta el final. Hermanos, la fe bíblica, vivir por fe, la verdadera santificación y crecimiento espiritual no es aprender cada vez más cosas mentalmente. La fe bíblica es una fe en acción. Es una fe que tiene riesgos, que toma riesgos, que camina, que anda. Dice Pablo en Efesios 5, andad como es digno, andad como hijos de luz, andad en amor. Es un andar, la vida cristiana es un andar diferente, donde caminamos y andamos en el Espíritu y ya no en la carne. Lo que es vivir por fe, esta fe en acción, que toma riesgos. Y esta es mi exhortación, mis hermanos. No vivamos atemorizados por lo desconocido. Dice Eclesiastés, y termino ya. Capítulo 11, verso 6. Por la mañana siembra ¿qué? Siembra tu semilla. Y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si las dos cosas al mismo tiempo. Desde que te levantas en la mañana, desde que abres tus ojos hasta que te acuestas, no dejes de sembrar tu semilla. Hay cosas que no podemos controlar. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Quién puede controlar? Pero dice Salomón en capítulo 3 también, tiempo de plantar y tiempo de cosechar lo plantado. Dentro de las cosas que no podemos controlar, el Señor nos manda a invertir nuestras vidas, a invertir el talento que Él nos dio, a tomar riesgos. No vivamos atemorizados por lo desconocido. No sigamos peleando con el Señor para que quite ese aguijón. En nuestra debilidad su poder se perfecciona. Hermanos, en el nombre del Señor, emprendamos. No llenos de temor a lo que no conocemos, sino que emprendamos llenos de lo que sí conocemos. Al Dios vivo y verdadero que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Aquel que ha dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Aquel que ha dicho, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. A aquel que conocemos, al que está sentado en el trono, al que tiene todas las cosas en su control soberano, emprendamos esta vida por fe, llenos del conocimiento de Dios, y que el Señor nos ayude. Oramos. Padre, que no sigamos viviendo para nuestro pequeño reino temporal, sino que consideremos profundamente que nuestra vida, dada por ti, fue diseñada, creada y salvada por Cristo para un propósito. Padre, que persigamos estas cosas. El apóstol Pablo dice, a ver si logro agarrar todo aquello por lo cual fui agarrado también por Cristo Jesús, no mirando lo que se queda atrás, sino extendiéndome a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Padre, que no vivamos detenidos por un pasado que fue mejor, por un futuro que no conocemos, por un presente lleno de incertidumbres en esta vida debajo del sol, sino que las certezas de tu palabra, las convicciones de tu espíritu, que fraguan en lo más profundo de los hilos de nuestras almas, verdades eternas, que salgamos del campamento, que salgamos de la zona de confort, que salgamos de la tediosa presión de la carne sobre nosotros, que seamos verdaderamente libres en el poder del Evangelio, que experimentemos ese gozo que solo viene de ti, que tengamos la sabiduría que viene del cielo para andar como es digno del Evangelio de Jesucristo. Y cuando llegue aquel día, que tú puedas decir, sí, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.